Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto poder saludarlos. Es un gusto poder darles la bienvenida a esta transmisión especial en esta mañana. Vamos a tener el culto especial del sermón de las 7 palabras. Son las 7 palabras mencionadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es un tiempo de mucho regocijo y muy importante para el pueblo cristiano y también para nuestros amigos y amigas que se conectan con nosotros. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Queremos pedir a los hermanos que tengan a la mano su Biblia. Vamos a tener varias citas bíblicas a lo largo de el sermón, así es que importante que usted pueda seguirnos con las citas bíblicas. También, si desea, puede tener un cuaderno de apuntes, una hoja para que pueda anotar las diferentes citas y nos pueda acompañar. También vamos a exaltar el nombre del Señor, vamos a adorar su nombre. Ahí en el lugar donde usted se encuentra, donde usted está, lo invito a que me acompañe en alabanza. Es tiempo de glorificar el nombre del Señor y lo vamos a hacer así en esta mañana. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay como tú. Otro como tú. Queremos darte gloria y alabanzas, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Gloria a ti, Señor Jesús. A continuación, el pastor continúa en el culto. La palabra del perdón. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este tema que tiene que ver con el perdón, siempre en alguna conversación, sea y cuando lo amerite, en algún grupo o en reuniones, siempre será tocado el tema del perdón. No falta dentro de un grupo alguien que tenga algún problema o algún resentimiento con alguna persona. Y entonces esa persona tiene que zanjar el problema, tiene que resolverlo con la otra persona, por supuesto, buscar los medios, o a veces, si no lo puede hacer directamente,
pues busca un intermediario, un amigo o amigos que puedan llevarlo hacia la otra persona y que de alguna manera pudieran ellos reconciliarse, ¿verdad? Alguien tendrá que pedir perdón. En cuanto a la venida del Señor Jesucristo a este mundo para entregarse por la humanidad, su propósito fue el de reconciliar al mundo con Dios. Es decir, que el hombre sea perdonado por aquel que puede perdonar pecados, por aquel que puede redimir. En esta mañana, a través de las Escrituras, quiero hablarles sobre la palabra del perdón. El perdón que el Señor Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Aquella cruz donde el Señor fue crucificado por nosotros. Y el Señor Jesús de allí, mientras era clavado, sus manos sentían el que entraban los clavos. El Señor decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Déjeme decirle que era necesario que el Señor Jesucristo viniera a este mundo y muriera en la cruz del Calvario. Ningún esfuerzo humano puede dar ese perdón que el hombre necesita. Y en el Antiguo Testamento, hombres ya hablaban del perdón de Dios. Se hablaba siempre del perdón de Dios. Dios le decía al hombre que debía de regresar al camino, que debía de volverse a él, buscarlo completamente. En el libro de Job, en el capítulo 9, 30 y 31, leo lo que dice la Biblia. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. También dice la Escritura, quiero leerlo en otra versión que decía también el mismo pasaje: por más que me lave con aguas de nieve y reluzcan mis manos de puro limpias, sin embargo me harás perecer y me tendrás como sumergido en inmundicias, y hasta mis vestidos harán asco de mí. Sí, querido amigo, hermano, que en esta mañana nos están escuchando, ningún esfuerzo humano puede perdonar pecados. Nada de lo que nosotros hagamos o de lo que nosotros hacemos puede encontrar el perdón de pecados. Obras que podamos nosotros realizar y llevar a cabo. Aunque te laves con lejía, dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 2 y el versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La gente busca formas y maneras de limpiar su vida, busca formas y maneras de encontrarse bien delante de Dios, mostrar algo que no es. Podrá mostrarlo delante de los hombres, pero nunca podrá mostrarse bien delante de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice la Biblia. Engañoso es el corazón. Todo lo que nosotros podamos hacer delante de Dios para poder llegar a la presencia de Dios no tiene ningún valor. He ahí la razón por la cual el Señor Jesús vino a este mundo para entregarse y para dar su vida por nosotros. Solo la sangre de Jesucristo puede obtener el perdón de pecados. Sí, solo la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. En el Evangelio de Mateo 26 y en el versículo 28, en el Evangelio de Mateo capítulo 26 y el versículo 28, el Señor Jesús
estaba reunido con sus discípulos antes de ir al sufrimiento, antes de ir a la muerte. El Señor estaba reunido con sus discípulos dando la cena. Él instituyó la cena. Y dice aquí el Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y la Biblia dice en la carta a los hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Este perdón del Señor Jesús lleva al hombre a que podamos amarle. Y déjeme decirle algo, cuando una persona obtiene el perdón de Dios, la vida de esa persona es transformada por su poder. A partir de ahí, esa persona puede también perdonar, porque conoce y sabe lo que significa el perdón. Puede perdonar, ver la vida diferente, ver la vida desde otro punto de vista, y ya no desde la perspectiva de él, ya no desde su punto de vista, sino que puede verlo tal y como Dios le ha perdonado y le ha amado. Todo es diferente en su vida. El perdón y la reconciliación del hombre con Dios lleva a a amarlo a Dios. Cuando el hombre es reconciliado con Dios, entonces este hombre puede amarle. Dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó? Se entregó, dio su vida por nosotros. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, leemos un episodio de la vida de Moisés, cuando Moisés ya había sacado al pueblo de Egipto, por supuesto, por la Dios. Y Moisés tuvo algunos episodios bastante de tristeza y bastante acongojado por el pueblo, por la dureza del pueblo también. Y Moisés le dice al Señor que si no va con ellos, que mejor no los saque. Y entre una de esas peticiones también está en que Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor, ¿qué le responde? Ahí en Éxodo capítulo 34, versículo 6 y el versículo 7. Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Una de las cosas que el Señor le había dicho a Moisés es que hombre que ve el rostro de Dios y morirá. Y he ahí la razón por la cual el Señor solamente le mostró su gloria. Y cuando le muestra su gloria, la proclamación de Moisés es Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando el hombre es reconciliado con Dios, aprende a amarlo y aprende a caminar con Él y a conocerle más y más. La promesa del perdón de pecado es un motivo para volver a Dios. Sí, la Biblia está llena de promesas y entre esas el tener el perdón, obtener el perdón de pecados. En el libro de Isaías, en el capítulo 44 y el versículo 22, leemos, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo deshice como una nube tus rebeliones. ¿Y cómo es la nube? Hoy la vemos y después ya no. Así el Señor actúa con nuestros pecados, la deshace por completo, de tal forma, de tal modo que ya no está delante nuestro, delante de nosotros. Dios tiene el poder para deshacer
cualquier pecado que hay en su vida, para perdonar cualquier pecado que hay en su vida. Si usted considera que el pecado que tiene o que está viviendo es imposible para que Dios perdone, entonces déjeme decirle, hermano o amigo, y el poder de la resurrección del Señor. El Señor tuvo el poder para derribar la muerte, para aniquilar la muerte. Gracias a Dios por ello. El Señor triunfó. El Señor es todopoderoso. Dice también en Isaías capítulo 43 y el versículo 25. Yo soy rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y en Isaías capítulo 1 y el versículo 18, también leemos que dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Pero lo que pide el Señor es que vayamos a Él, nos encontremos con Él, razonemos, que nos pongamos a cuenta con Él frente a frente y le digamos cuál es nuestro pecado. El Señor está dispuesto a perdonar. En una de las cartas que escribe Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 9, nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo tenemos que hacer una cosa, acercarnos a Dios por completo. Eso es lo que tenemos que hacer, tomar una iniciativa. Y la iniciativa nuestra es en acercarnos a la cruz y encontraremos su palabra de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el Señor perdonará todos nuestros pecados. Amén. Continuamos, hermanos, con el tiempo de la alabanza. A continuación, pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás
en su sangre también. Medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador, que te espera tu buen Salvador, que te espera tu buen Salvador. Solo en Cristo Jesús tendremos la paz. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, del versículo 39 al 43, voy a leer lo que dice de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra en esta mañana, la palabra que da seguridad. Sí, uno de los malhechores estaba colgado allí. El Señor Jesús estaba en medio de los dos, pero uno de ellos, mientras le injuriaba, el otro estaba reclamándole a su amigo, a su compañero, en la condición en que se encontraban. Pero ellos sí merecían estar allí. En cambio, el Señor no. Y él reconoció eso. Uno de los ladrones dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nuestros hechos merecemos. Mas este ningún mal hizo. Sí, han habido oraciones en donde han caído de rodillas delante del Señor, pidiéndole perdón por sus pecados, y han encontrado perdón y seguridad en las palabras del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos una oración. En Éxodo capítulo 34, versículo 8 y el versículo 9. Voy a leer lo que dice Éxodo capítulo 34, versículos 8 y 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo:
Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Oración de Moisés. Moisés le dice al Señor: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Perdona nuestros pecados, todos nuestros pecados. La versión Dios habla hoy me gusta bastante. Dice: rápidamente Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró al Señor diciendo: Señor, Señor, si en verdad me he ganado tu favor, acompáñanos. Esta gente es realmente muy terca, pero perdónanos nuestros pecados y maldad y acéptanos como tu pueblo. Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a darnos de su perdón. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos nosotros que encontrar y tenemos nosotros que dirigirnos hacia la cruz. En este caso estaba el ladrón allí al lado y le rogaba y le dijo al Señor que lo reciba presencia. Una de las palabras que le dijo el ladrón al Señor Jesús: acuérdate de mí. ¿Qué oración? ¿No? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En una ocasión un hombre estaba orando también allí en el templo. Y había un fariseo que oraba y decía: Señor, te doy gracias, porque yo doy el diezmo de todo. Gracias, porque no soy como este publicano que está aquí al lado mío, porque no soy como estos hombres que me rodean. Mientras tanto, el publicano, que estaba a cierta distancia del fariseo, elevó una pequeñita oración, una sola frase, en la cual resume todo. Sé propicio a mí, pecador. Nada más. Sé propicio a mí, pecador. Señor, perdóname, perdóname este hombre. En la oración del Padre Nuestro que nosotros tenemos registrado en los evangelios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 12, el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos a orar de esta manera: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas. Sí, el perdón es algo esencial en nuestras vidas, de parte del Señor Jesucristo. Solamente de Él podemos encontrar ese perdón para poder ser libre de nuestros pecados. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos nosotros que acercarnos al Señor y tenemos que pedirle perdón, tomar la iniciativa nosotros mismos para poder hallar el perdón en nuestras vidas.
Dice la Biblia también en Isaías capítulo 55 y el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero tiene que dejar el impío su camino, tiene que dejarlo, y el hombre inicuo dejar sus pensamientos. Todo lo que hay en su corazón, todo lo que hay en su vida, tiene que dejarlo. El profeta Miqueas en el capítulo 7 y en el versículo 8, el profeta decía: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Leíamos en Isaías que Dios es amplio en perdonar. Él perdona todo pecado, hasta lo que usted considera que es imposible que Dios pueda perdonar. Para Dios no hay nada imposible, hermano y amigo que me está escuchando. Dios es amplio en perdonar, y Dios también se deleita en misericordia perdonando. Las misericordias de nuevas cada mañana. Así que cada mañana que usted abre sus ojos para ir al trabajo, para hacer sus actividades, aún en estas condiciones en que nos encontramos, cada mañana son nuevas sus misericordias para nuestras vidas. La palabra de seguridad que tenemos es que Dios nos perdona, así como lo hizo con el ladrón, lo hará con nosotros también. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Sí, la palabra que el Señor le dijo al ladrón en la cruz, allí en la cruz del Calvario, el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué seguridad más grande puede tener un hombre al escuchar estas palabras de perdón? Estas palabras en las que el Señor olvida nuestros pecados y no trae más a memoria aquello que nosotros hicimos y vivimos. Pero deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dios es amplio en perdón y se deleita en misericordia. La palabra que da a sus vidas. En el lugar donde usted se encuentre, acompáñenos a cantar esta hermosa alabanza, Tierra la de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable,
quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Continuamos con la exposición a cargo del pastor. La palabra del cuidado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 26 y 27, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, leemos lo que el Señor dijo en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué responsabilidad para Juan el de cuidar, en este caso, a la madre del Señor. El Señor le estaba encomendando el cuidado de su familia. Cuando una persona está en agonía, cuando una persona está ya para morir, una de las cosas que siempre hace es pedirle a alguien que cuide de la familia. Y eso fue lo que pasó. Lo que nosotros entendemos aquí por las Escrituras es que el Señor nos deja una lección aquí, que debemos tener el cuidado de nuestra familia. Y eso es lo que vamos a ver en las Escrituras, en la palabra de Dios. Cómo y de qué manera la Biblia nos enseña que debemos tener cuidado de nuestros hogares. Debemos de ser responsables de nuestros hogares. Veamos sobre el cuidado familiar, por ejemplo, de las madres hacia los hijos. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3 y el versículo 26, primer libro de Reyes, capítulo 3 y el versículo 26, aquí hay un episodio de una mujer, en este caso 2 mujeres, que fueron ante el rey Salomón, un hombre muy sabio, en el que fueron a que el rey les ayude a decidir, a tomar una decisión, a poner una causa, porque resulta que las dos madres tenían hijos muy pequeñitos. Y una de ellas, al dormir en la noche, no se dio cuenta, durmió sobre el niño y el niño murió. Mientras tanto que la otra madre, pues, cuidaba de su niñito, y esta le cambió al hijo. En medio de todo eso le cambió al hijo sin que se diera cuenta,
Pero la madre lo reconoció y lo llevó ante el rey Salomón. Llevaron la causa y ella decía, ese es mi hijo. Tu hijo, el que murió, ese es tuyo. Ese hijo que está vivo es mío. Pero la otra madre decía, no, este es el mío, la que murió es el tuyo. Y así pasaron un buen rato. Pero ¿cuál es la decisión que toma Salomón? Allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3 y el versículo 26, tenemos el episodio. Leo el 25 para completar la idea. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, partidlo. ¿Qué diferencia entre una madre y la otra? ¿Y cuál fue la respuesta de Salomón ante esto? El versículo 27, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Ella es su madre. Cómo las madres cuidan a los hijos, ¿no? Y dan todo por sus hijos. Lamentablemente hoy en día también escuchamos noticias de madres que a niños recién nacidos. Qué dolor y qué pena. Cuántos casos que han encontrado en la basura tirados a sus niños. Pero vemos que a esta madre se le conmovieron sus entrañas y dijo, no, no hagas eso, rey, dadle al niño a aquella mujer. Pero vemos que en cambio la otra madre dijo, ni para ti ni para mí, partan al niño. Qué concepción de madre, ¿no?, que tenía esa mujer. Eso no es así. Dios quiere que seamos responsables con nuestros hijos, que las madres sean y que los padres sean responsables con sus hijos. Y asimismo en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29 y el versículo 10, la oración de un padre por su hijo. David orando por Salomón, sí, antes de que ascendiera al trono. Primer libro de Crónicas, capítulo 29 y el versículo 19. Leemos de esta manera la oración de David, que eleva David a Dios por su hijo Salomón. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Como David oraba por su hijo. Pero aquí hay algo interesante dentro de esta oración. ¿Cuál es la oración de David? Da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos. Pocos padres oran por sus hijos de esta manera. Señor, guarda a mi hijo, guarda su corazón, para que tema, para que te tema, para que ande en tus caminos, para que viva en obediencia, Señor, a tu palabra. Hoy en día hay muchos jóvenes que viven en desobediencia y que no guardan la palabra de Dios, menos las palabras de sus padres. Escuchan y andan por allí en la calle errante como que si no tuvieran padres. Así andan, así caminan. Qué tristeza, qué pena y qué dolor ver esta circunstancia y esta situación de vida. Pero la Biblia enseña que los padres deben de instruir a sus hijos en el camino para que cuando sean viejos, pues ellos no se aparten, sino que guarden siempre el camino que se les ha enseñado desde muy niños.
Alguna vez leí por ahí que alguien dijo, dadme un niño hasta los 7 años y te diré quién es cuando sea adulto. Las instrucciones desde muy niños en cuanto al temor a Dios, en cuanto a la mejor y buena instrucción que puede recibir. No estoy en contra de los valores. Es bueno dar valores a los hijos, es bueno, pero por sobre todo la palabra de Dios, instruirlos en la palabra de Dios. El cuidado del hogar, cumplir sus obligaciones con su familia. Ya cuando los hijos crecen y se casan, deben de ser responsables entre esposos, pero también los hijos deben de cuidar. En la de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5 y el versículo 4, la recomendación que da Pablo a Timoteo y que debe de enseñar eso en su iglesia. Primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5 y el versículo 4. Preste atención la recomendación que le da Pablo a Timoteo y que debe de instruir a la congregación. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es bueno y agradable. Ser responsables con sus familias, esposos, hijos ya adultos, que porque creen que tienen toda la edad para hacer y deshacer, gastan todo su dinero, su sueldo de mantener al hogar, lo gastan en cosas que no deben, en bares, en borracheras, en reuniones con amigos, desperdiciando el dinero, siendo infieles a su hogar, a su esposa. Terrible situación de vida para ellos. Lo único que pueden decir es, no tengo dinero. Y a eso le llaman responsabilidad. No, la responsabilidad no es solo estar en el hogar. La responsabilidad es cuidar de la esposa, de los hijos, cuidar de cada uno de ellos. Hay que cuidar a los padres. Sí, la palabra del cuidado, el Señor Jesús lo que le dijo a Juan, una de las cosas que le dijo es, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Cuídense, cuídense. Aprendan a cuidar y a ser responsables en el hogar. Que cada uno de nosotros, basados en la palabra de Dios, sepamos ser responsables de nuestros hogares y de nuestras familias. Cuidémonos el uno al otro y en estos tiempos más difíciles todavía, sepamos cuidar de nuestros hogares. Vamos a decirle que somos uno en Cristo, somos uno. Somos uno en Cristo, somos uno uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo y un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno
uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, y un solo amor, un solo bautismo y un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Que a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Pastor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27 y el versículo 46, leo: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra que da esperanza. ¿Está la esperanza allí? ¿Dónde? Qué agonía la del Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Las escrituras en el Antiguo Testamento ya nos venían diciendo acerca de esto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, esto está en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Y esto es mesiánico, es decir, apunta al Mesías, al Señor Jesucristo en la cruz. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando el Señor exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sentía que Dios lo había dejado. ¿Sabe por qué? Porque Él en la cruz del Calvario, ahí donde Él estaba cargando con todos nuestros pecados, con todas nuestras maldades. Dios lo abandonó, lo dejó. Sin embargo, cuando nosotros en nuestro idioma usamos el verbo abandonar, a veces pensamos que es dejarlo todo por completo, pero aquí cuando el Señor abandona es el hecho
de con todo aquello que estaba cargando el Señor Jesús. Dios aborrece el pecado. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Dios no está con el pecador. No, no puede estar con el pecador. Para que Dios esté con el pecador, ¿sabe lo que tiene que hacer? Es acercarse este hombre a la cruz y pedir perdón a Jesús por sus pecados. Pedirle perdón. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, carta a los Hebreos, capítulo 4, el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso es lo que usted necesita. Y hermano, si usted está distanciado del Señor y necesita reconciliarse con Él, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra que da esperanza para un mundo sin esperanza. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo escribía de esta manera. Efesios capítulo 4, versículos 18 y el versículo 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto es el hombre, se entregó a su propio mundo, se entregó a su propio camino, se entregó a la desobediencia, le dio las espaldas a Dios y quiere vivir su propio mundo. Quiere hacer todo lo que él desea, sin ser controlado, sin que nadie lo mire. Eso es. Y el hombre de siempre, y todo esto se originó en el huerto del Edén, cuando el hombre fue engañado por la serpiente, cuando el hombre fue engañado por el diablo, Satanás, que lo único que quiere es la destrucción, aunque aparentemente le permite ver como que está viviendo la vida, la plena vida, pero no es así. En algún momento su propio pecado le va a pasar factura a su alma, a su vida, de todo lo que usted ha vivido. ¿Usted cree que está viviendo bien? En la carta misma allí a los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 4 y el versículo 5, la palabra de esperanza, la palabra que Dios da. Pero Dios, que es gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Palabra de esperanza. Si vivíamos con nuestro entendimiento entenebrecido, con un entendimiento en donde no había nada de luz y haciendo lo que nosotros queríamos, hoy el Señor nos da de su gracia. Pues Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 8 de allí mismo de Romanos capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acérquese y crea en Jesucristo, crea en Él. En Romanos capítulo 5 y el versículo 8, carta de Pablo a los Romanos capítulo 5 y el versículo 8, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabras esperanzadoras para un mundo sin esperanza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es decir, aún en la condición en que usted se encuentra, en la condición en que usted está, Dios le perdona, Dios le da esperanza. Cristo murió por usted. Lamentablemente hay muchas personas que piensan, no, cuando yo deje todo esto malo en mi vida, entonces ahí buscaré. Amigo, cuando usted quiera buscar a Dios, ya será demasiado tarde porque no lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca va a dejar esa vida. Nunca la va a dejar por sus méritos, por sus propias fuerzas. ¿Sabe cuándo la deja? Cuando usted se acerque a Él, a su trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Allí, cuando usted le diga, Señor, perdóname, límpiame de este pecado. Y el Señor le perdonará, le limpiará. Y no solo eso, sino que lo librará de todo mal. Palabras de esperanza para dar sanidad. Sí, dar sanidad no solamente a nuestro cuerpo, sino sanidad a nuestra alma. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 14, 7. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17, leemos de esta manera. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en casa. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó todo y lo llevó en la cruz del Calvario. Amigo, pida perdón, palabras de esperanza. ¿Qué palabras para más dolorosas que pronunció el Señor, pero también palabras de esperanza? El Señor en medio de todo esto nos dice que hay un Dios que puede perdonar nuestros pecados. El Señor, siendo rico, se hizo pobre para que con su riqueza nosotros fuésemos enriquecidos. Dios dejó su gloria y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, asimismo asciende hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús, sí, fue a la cruz del Calvario por usted y por mí, y para darnos vida y vida en abundancia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10 y el versículo 10, leemos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesús, y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesús hace todo esto e hizo por nosotros en la cruz para darnos vida y vida eterna. En Romanos capítulo 5 y el versículo 19 al 21. Romanos capítulo 5, versículos 19 hasta el verso 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué palabras llenas de esperanza. Amigo, el Señor quiere darle de su gracia, quiere darle vida y vida en abundancia. Así que vaya a los pies de Cristo, a su trono de gracia, para que alcance misericordia, halle misericordia y halle gracia para el oportuno socorro. Amén. Gracias a la palabra. Hermanos, continuemos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo haremos con este hermoso himno que habla sobre las manos de nuestro Salvador. Manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz, manos que supieron solo hacer el bien. Gloria a esas manos, aleluya, amén. Blancas azucenas, lirios de amor, fueron esas manos de mi Redentor, manos que a los ciegos dieron la visión con el real consuelo de su gran perdón. Manos que supieron calmar el dolor, oh manos divinas de mi Redentor, que multiplicaron los peces y el pan, manos milagrosas que la vida dan. El pastor continúa con la exposición de la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 y el versículo 28, leo lo que dice el Evangelio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La palabra se cumple, ¿sí? La palabra se cumple. Dice la escritura que Dios fue manifestado hombre. Dios se hizo hombre. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La palabra de Dios se cumplió
En el Antiguo Testamento fue profetizado, fue dado, fue hecho de que el Señor tenía que venir a este mundo y nacer. Así fue dado todo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 13, Hebreos capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 13, voy a leer lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Sí. Dice la escritura en el versículo 9, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. En el versículo 18 de este capítulo 2 vemos la humanidad del Señor Jesús. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 6 hasta el versículo 8, vemos allí también la humanidad del Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 6 y el versículo 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Aquí nosotros, si analizamos este pasaje, por supuesto nos va a llevar muchísimo tiempo. Pero sí nos dice la Escritura claramente que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él estuvo dispuesto a entregarse por nosotros. El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre. Y el versículo 7 dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, él tomó el cuerpo humano, tomó esta forma, pero la diferencia entre él y los hombres es que él era sin pecado. Sí, él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Escritura. Y él murió, como todo hombre murió. Y fue enterrado. Pero también él resucitó porque no solamente era hombre, sino que también él es Dios. También hay un pasaje en las Escrituras que cuando estaba él con los discípulos en la barca, él se quedó dormido. Y de pronto cuando iban o se encontraban ya en medio mar, una tempestad que parecía que hundía la barca y tenían miedo de perecer. Y después de un rato de querer salvar ellos la barca y viendo que no podían, despertaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿que no temes de que perezcamos? Y cuando el Señor se levantó, se despertó, se levantó,
Él mandó calmar la tempestad y a los vientos. Y todos ellos asombrados decían, ¿quién es este que aún y el mar le obedecen? Solo con la palabra de su poder, nada más. Solo con la palabra de su poder. Él podía. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, tenemos también algunos milagros que el Señor hizo. Mateo capítulo 8, podemos ver allí el versículo 1 hasta el versículo 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hay otra aquí en el Evangelio de Mateo, aquí en el capítulo 8 mismo, cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Está a distancia. No estaba dentro de la casa, ni siquiera fuera de la casa, estaba a distancia. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No estaba allí al piecito de la casa, no, estaba a distancia. Señor Jesús puede sanar. Él es Dios. Él es Dios. Calma las tempestades, calma todo. Y también Él sana. Él es un Dios de poder. Él es Dios de poder. Dios es bueno y misericordioso. Dios tiene poder para sanarnos. La misma Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de que se daría señal de que Él vendría. En el libro de Isaías, en el capítulo 7 y en el versículo 14, Isaías capítulo 7 y el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto fue escrito 600 años antes de que el Señor Jesús viniera a este mundo. Fue escrito mucho tiempo antes. Y miren, y se cumplió la profecía. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, Evangelio de Mateo. Sí, allí en el capítulo 2. Perdón, en el capítulo 1 y el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los evangelistas sabían que esto venía ya desde el Antiguo Testamento. Ellos lo tenían muy claro y déjeme decirle que aún los escribas conocían esto cuando los magos fueron donde el rey Herodes.
Y convocados en el capítulo 2 y el versículo 4 ahí mismo de Mateo, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y Herodes estaba preocupado porque nació el rey de Israel. Estaba escrito, amigo, que el Señor vendría y vino. Y se cumplió todo alrededor de la vida de Jesús. Sí, se cumplió todo. El Señor tuvo hambre, tuvo sed, lloró, sufrió y murió, pero también resucitó. La palabra de Dios se cumple. Y alrededor de su muerte, alrededor de su vida, y más que nada alrededor de su muerte, se cumplió todo al pie de la letra. No hubo nada que se dejara por allí al azar. Todo se cumplió. Amén. Con la segunda parte de este himno hermoso, Manos Cariñosas. Manos que supieron calmar el dolor, oh manos divinas de mi Redentor, que implicaron los peces y el pan, manos milagrosas que la vida dan, manos que sufrieron el clavo y la cruz, manos redentoras de mi buen Jesús. De esas manos bellas yo confiado estoy, ellas van guiando, pues al cielo voy. Oh Jesús, tus manos yo las vi en visión y vertí mi llanto con el corazón. Vi sus dos heridas y la sangre vi que tú derramaste por salvarme a mí. Exaltamos tu nombre, Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 y el versículo 30, leo lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 19 y el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Sí, el Señor Jesucristo, dentro de las palabras en la cruz del Calvario, y ya acercándose la hora de su muerte, porque él ya sabía que tenía que entregar el Espíritu, él dijo esto: consumado es. Esto quiere decir que el Señor acabó la obra que había hecho aquí en la tierra, que Él vino a dar su vida. En Efesios capítulo 5, en el versículo 1, Efesios capítulo 5 y el versículo 1, leemos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y escuche esto, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda a Dios en olor fragante. El Señor Jesucristo terminó la obra, acabó lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que poner la mirada en Él, la humanidad tenía que centrarse en Él. Dice la Biblia que Él es el autor y consumador de la fe. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y el versículo 2, Hebreos capítulo 12 y el versículo 2, leemos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, el Señor dijo: consumado es. Y Él tenía que dar a conocer al mundo quién es Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 30, Evangelio de Juan, capítulo 10 y el versículo 30, yo y el Padre unos somos. Y si Él hizo la obra que tenía que hacer, se entrega a sí mismo, desciende de lo alto para venir y darse en sacrificio. A Él, en su trono de gracia, lo podemos buscar y lo podemos encontrar a Él y pedir ayuda para el oportuno socorro. En el Evangelio de Juan mismo, en el capítulo 6, encontramos lo que el Señor le dice a la gente, a las multitudes, después de que lo encuentran, después de haber alimentado a muchas personas, a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres. Eso significa que fue mucho más. Pero aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el Señor Jesús le dice a la multitud en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre, el autor y consumador de la fe. En el versículo 28 y 29, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y todo este capítulo 6 apunta a la persona de Jesús.
En el versículo 35 el Señor le dice a la gente, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, porque su vida será llena, su hambre será saciada, estará satisfecho, no tendrá sed, porque el agua que da el Señor salta para vida eterna. El versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijeron los discípulos cuando se encontraban delante de los fariseos, en Hechos capítulo 4, delante del Sanedrín, ¿no? En Hechos capítulo 4 y el versículo 12, vamos a ver qué nos dice allí la Escritura. Hechos capítulo 4 y el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, y en ningún otro hay salvación. No va a encontrar en ningún otro lado salvación. Mucha gente está elevando plegarias y elevan plegarias a su Dios, y lamentablemente no todos elevan plegarias al único Dios. Apuntan para todos lados, miran para todos lados, menos a quien deben de mirar, a Jesús, el Rey de Gloria. Hubo un hombre que apuntó a Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 20, Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 29, leemos, el siguiente día